Buenas tardes. Muchas gracias a Raúl. Los amigos suelen hablar bien de uno. Y yo quisiera comenzar agradeciéndole a la Secretaría de Estado del Deporte de Argentina y especialmente al profesor Marcelo Chames el que se me haya invitado para comunicar lo poco o mucho que sepamos sobre esto del deporte escolar y, desde luego, trasladar las inquietudes que durante casi 3 años hemos desarrollado en el Consejo de Europa en Estrasburgo. El deporte en la edad escolar, el deporte en la escuela, en este momento se ha convertido en una necesidad de primer orden. Si en algún momento fue una cosa accesoria, en este momento es una cuestión vital. Porque de lo que se haga en el deporte en la escuela y en el deporte en la edad escolar, que voy a tratar de definir qué diferencias hay, va a depender en gran medida la salud de cientos de miles, probablemente de millones de personas en el futuro. La diferencia estará en el número de camas de hospital que serán necesarias si no hacemos una buena educación física y no desarrollamos un buen deporte en la edad escolar. Por primera vez, probablemente, desde más de 100 años de historia que tiene la educación física y el deporte en la escuela, la sociedad civil, los poderes públicos, se convencen de que es necesario unas políticas de aproximación social y de construcción de un deporte en la edad escolar que den respuesta a unas necesidades vitales, que tienen que ver con la dinámica del mundo contemporáneo y de necesidades que hasta ahora ni se nos habían planteado ni se nos habían ocurrido. De alguna manera, habría que decir que este fenómeno social y estos problemas que ponen su mirada en la educación física y en el deporte en la edad escolar no deberían habernos sorprendido mirando hacia otro sitio, por decirlo suave. Tendríamos que haber previsto que eso podría ocurrir y teníamos que haber puesto las soluciones antes de enfrentarnos a unos problemas enormes como la obesidad mórbida infantil, la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a tratar de dar respuesta a lo que ponía aquí. Primero hay que conceptualizar de qué estamos hablando. Y, en principio, habría que ver por qué estamos donde estamos. ¿Cuáles son las situaciones de hecho sobre el deporte en la edad escolar? En principio, que el debate sobre el deporte escolar en todo el mundo se ha cerrado en falso. No hemos debatido sobre este problema lo suficiente para establecer una definición unívoca de qué es el deporte en la edad escolar, para qué sirve, cuáles son sus fundamentos, etc. Hemos manipulado el deporte en la edad escolar sin darle soluciones a unos problemas que tendríamos que haber previsto. Se reivindica el deporte en la escuela desde posiciones mesiánicas o apostólicas que consideran a los profesores de educación física y a las profesoras de educación física como los responsables del futuro del deporte, de la detección de talento. Miren ustedes, eso es mentira. Eso es mentira. Los talentos salen de los centros de alto rendimiento deportivo, cuando se invierte $1 millón por 500.000 habitantes. Y tienen ustedes una medalla de oro. Pero la escuela está para otra cosa. Está para educar. Un fenómeno contemporáneo importante es la deportivización de la sociedad. La sociedad actual y contemporánea es consumidora de prácticas deportivas. Los ciudadanos salen a la calle, corren por la calle, hacen ejercicio, demandan servicios. Eso no había ocurrido hasta este momento en la historia de la humanidad. También se le pide a los docentes de la educación física que sean altruistas, que entreguen parte de su tiempo libre en dedicarse a esto. Miren ustedes, nadie trabaja gratis. Habrá que crear unas figuras profesionales que sean especialistas en ese deporte en la edad escolar fuera del currículum. Esto hay que preverlo, hay que tratarlo y hay que asumirlo. Si queremos calidad, tendremos que pagarla. ¿Qué soluciones se proponen desde la propia escuela a este problema? Bueno, las cuestiones claves serían: ¿podemos seguir planteando una actividad deportiva de los escolares en los mismos términos que se producía hace 30 años? ¿Los niños de ahora son iguales de los de hace 30 años? ¿Había PlayStation? ¿Tenían acceso a la televisión? ¿Podían tener lo que hoy tienen? ¿Se pueden seguir manteniendo en educación física y en deporte escolar los mismos objetivos y los mismos contenidos de hace 30 años?
¿Tenemos las mismas demandas sociales sobre el deporte en edad escolar que hace 30 años? ¿O son nuevas? ¿O la sociedad del siglo XXI nos plantea unas nuevas demandas sociales? ¿Los escolares de ahora son iguales que los de hace 30 años? Probablemente no. Un escolar de 6 o 7 años ha visto tantos partidos de fútbol en televisión que es capaz de discernir si el jugador estaba fuera de juego o no, o si era personal o no era, con 6 años. Antes ni sabían las reglas. Hemos progresado como ciencia pedagógica desde finales de la Guerra Fría, que es un punto de inflexión en todo esto. ¿Podemos hablar de la existencia de una didáctica del deporte en la edad escolar científicamente planificada y libre de hipotecas conceptuales? Estas serían las preguntas y las cuestiones claves que tenemos que plantearnos cuando hablamos del deporte en la edad escolar. Necesitamos, por lo tanto, cambiar el paradigma. La investigación en didáctica y las necesidades sociales nos obligan, primero, a cambiar el paradigma, a una reorientación de los procesos educativos, a la redefinición de la función de los docentes de educación física frente al deporte y frente a la actividad física de los escolares. Por lo tanto, es preciso que entre todos nosotros seamos capaces de encontrar el equilibrio y las definiciones que sustentarían un atractivo debate. Desde luego no será nada pacífico, pero del que habrá que enfriar el apasionamiento, porque en el fondo todos estamos de acuerdo en una cosa. Nosotros trabajamos para los niños y para los jóvenes, para su mejor calidad de vida, para que no enfermen y para que vivan más tiempo en mejores condiciones. Ese es nuestro objetivo y en eso sí estaremos siempre de acuerdo. ¿Cuáles son? ¿Por qué hemos llegado a estas causas? Pues esto viene de muy atrás. En principio, las situaciones que han hecho surgir y desarrollarse el fenómeno deportivo hasta su dimensión actual son extraeducativas, no tienen nada que ver con la escuela. En principio, el deporte se agiganta, se desarrolla, se produce un mega desarrollo del deporte en la segunda mitad del siglo XX por la aparición de la publicidad. La publicidad emplea dinero y el deporte sube, es cosa sabida. La Guerra Fría desarrolla unas políticas deportivas que estaban bien porque evitaban que se tiraran misiles y se competía los USA contra los no USA en los campos de deporte. Eso era una cosa, en cierto modo, positiva. Pero también se produjeron movimientos de democratización y popularización del deporte. El deporte dejó de ser una cuestión cerrada para convertirse en una cuestión abierta, a la que toda la sociedad tenía acceso y posibilidad de práctica. Y todo esto coincide en el tiempo, casi simultáneamente, con la Segunda Posguerra Mundial. De tal manera que con estas circunstancias y este desarrollo extraeducativo del deporte, el deporte ha perdido gran parte de las características que hasta entonces lo habían identificado como un método de educación. El deporte dejó de ser un método de educación para convertirse en un fenómeno social multifacético, poliédrico y con enorme repercusión en la vida de las personas. Fíjense, nada, absolutamente nada, es capaz de tener N canales de televisión vía satélite que emiten deporte 365 días al año, 24 horas al día. Ni siquiera las guerras. Nada tiene mayor impacto público y social que el deporte. Por lo tanto, no podemos ignorar en la escuela a un fenómeno que es el fenómeno más importante del siglo XXI y que lo fue del XX. ¿Podemos esconder la cabeza ante un fenómeno de ese calibre? No, tenemos la responsabilidad de explicarlo bien, de atenderlo, de asistirlo. ¿Por qué el deporte perdió la identidad educativa? Primero porque se difuminó la idea del deporte como una cosa sin ánimo de lucro. Apareció que el deporte era una vía de negocio. Aparece el deporte para todos como un movimiento y como una ideología. La gente quiere hacer deporte. Se pierde la imagen social del deporte como patrimonio de los jóvenes y todas las edades demandan deporte. Se diversifica la oferta de los tipos de deporte y de prácticas deportivas. Casi cada día amanece con un deporte nuevo o una modalidad deportiva
o algo que hacer en un gimnasio. Por lo tanto, podemos hablar que hay deportes diferentes para diferentes edades y casi se puede hablar de la existencia de un deporte a la carta, cuyos consumidores van a ser nuestros niños hoy, los hombres mañana y las mujeres mañana. Tenemos deportes para personas con discapacidad, que antes los teníamos escondidos. Tenemos deporte para poblaciones especiales, gente que está en prisión hace deporte, la gente que tiene determinado tipo de características. Se ha mercantilizado la oferta deportiva, aparecen por muchos sitios, centros de fitness, aquaeróbic, no sé cuántos. El deporte ha creado una serie de estructuras en las cuales se encuentra el negocio, está el dinero. Por lo tanto, también habría que hablar de que el fenómeno se politiza, y se politiza en función de los intereses sociales y de las clases que dirigen el deporte. Tendríamos que decir, por tanto, que el deporte, en la primera década del siglo XXI, es una serpiente de innumerables cabezas, y que en la práctica podemos hablar de deporte a la carta y que hay un deporte para cada individuo, para en cada edad y en cada contexto. De tal manera que la educación a través del deporte, o mejor aún, como dice el profesor Crum, la educación en deporte, se convierte en una nueva dimensión educativa que está más de acorde con las viejas definiciones de María Montessori de educar para la vida, que en lo que había venido siendo hasta ahora la tradición del deporte como parte curricular de la educación física escolar. El deporte en este momento, al final, será un fin, pero no un objetivo. Vamos a tratar de aclarar eso mejor. Aquí en este cuadro podríamos ver cómo a lo largo, desde el siglo XVIII y XIX, el deporte que apareció como un modo educativo va subiendo hasta llegar a la Guerra Fría, donde probablemente alcanzó su cima y para descender y aparecer como una reivindicación de trabajos o de educación para la salud. Por lo tanto, hay que hablar del deporte en lo que es un contexto de cambio social. El deporte había sido durante la Guerra Fría un escaparate, de alguna manera, pero también un argumento de escape, de válvula de escape de las tensiones políticas que tenía el mundo dividido en bloques. Con la caída del muro de Berlín aparece una nueva dimensión del mundo, una nueva geopolítica, y por lo tanto aparece un cambio en las percepciones sobre el deporte, que coincide con una crisis de valores esenciales que se define como el posmodernismo, que es un camino de ida sin vuelta, digo aquí, que va del materialismo al posmaterialismo, de la definición de papeles en función de la edad al igualitarismo, todo el mundo puede hacer todo, de la disposición a la conformación, creatividad, autorrealización, de enfatizar el trabajo y la ética en el trabajo por el énfasis en el tiempo libre. Hemos pasado de aumentar la capacidad de sufrimiento de los atletas a proporcionarles sitios donde puedan la gente desarrollar actividad física placentera, donde se lo pasen bien, de lo ascético al hedonismo, del dominio de la naturaleza a las preocupaciones ecológicas, también desde la confianza en el progreso científico al escepticismo sobre la ciencia y la razón, y el cambio en el que nos estamos situando es un cambio profundo, es una crisis de valores, pero también la construcción de unas nuevas ideologías que tienen que ver con fenómenos de todo tipo en los cuales el cuerpo está involucrado y por lo tanto también las necesidades de actividad física y lo que había sido habitual hasta ese momento hay que renovarlo. Por lo tanto, la sociedad se ha esportivizado. ¿Esto quiere decir que la sociedad hace deporte? No, sino que simplemente la sociedad asume cuestiones que antes eran propias del deporte. Se deportiviza. Esto exige de forma inmediata que se democraticen las viejas y obsoletas estructuras del deporte. Probablemente habrá que, en algún momento, plantearse tocar las sacrosantas federaciones deportivas, que están ancladas en modelos tradicionales, que son inmovilistas, que no tienen una utilidad social relevante y, por lo tanto, habría que hablar de un fenómeno que se nos aproxima, que es desdeportivizar el deporte.
El deporte tiene que ser otra cosa, mucho más asequible, mucho más social, mucho más humano. ¿Qué es esto de la deportivización del deporte? Pues, en principio, significaría una reducción del esfuerzo económico, social y político sobre el deporte meritocrático. ¿Por qué vamos a invertir tanto dinero en deportistas de élite y tan poco dinero en los niños que van a una escuela? Por lo tanto, existe la aparición de una reacción social frente a ese fenómeno. Yo también tengo derecho a ser atendido por el Estado y por los poderes públicos para poder hacer una práctica del deporte digna, segura y con calidad. No solo los grandes atletas tienen derecho a ser atendidos por los poderes públicos. El deporte meritocrático como existencia social es un producto de las corrientes ideológicas del deporte para todo. No nos olvidemos que esto es una ideología que exige la democratización y los valores de la sociedad actual, que viene de aquí, con los valores del posmodernismo, y que, referido al deporte, lo que pide es autorrealización y salud, cultivo del narcisismo y del hedonismo. El deporte es para sentirse bien, para verme bien yo, para poderme mirar en un espejo y decir, pues estoy bien, o necesito estar mejor. Los deportes aparecen como una cuestión no cerrada, sino que aparecen deportes alternativos. Hemos pasado de los deportes de corte inglés a que la gente hace deporte con una cometa en una playa, que se monta en no sé dónde, que se tiran de un puente con una cuerda. El deporte alternativo aparece en la sociedad como un producto de toda esta evolución social que tenemos. Aparece el deporte de aventura, con un componente enorme de negocio, y aparecen los deportes que tienen como objetivo el fitness o la mejora de la condición física. Por lo tanto, esas exigencias sociales no las podemos olvidar a la hora de plantear un nuevo marco para el deporte en la escuela, para el deporte escolar. Como decía antes, desde la deportivización de la sociedad tenemos que entenderla como identificación con formas de ser y entender la vida. La gente, cuando alguien discute y uno es irreductible, dicen tómatelo deportivamente. Te han metido un gol cuando te han engañado. Te has tirado a la piscina cuando entraste en un negocio sin saber muy bien por qué estabas allí y qué había allí. Por lo tanto, es preciso superar los viejos esquemas del deporte ortodoxo y profesional, tradicional. La idea del deporte para todos se convierte en una necesidad real y, en este sentido, tenemos que señalar que la sociedad civil ha roto con el monopolio de los clubes deportivos, tanto sociales, privados y tradicionales, como con los públicos, planteados como una forma de proyección y de desarrollo político. La sociedad quiere hacer deporte en libertad, quiere autoadministrarse su propio deporte. Y si no entendemos eso, iremos mal, porque la educación tiene que ser para que esa sociedad futura sea capaz de autoadministrarse ese deporte. Por otra parte, hay que decir que la sociedad civil ha desbordado las previsiones más optimistas que teníamos hace unas décadas de práctica de actividad físico-deportiva. Nuestro objetivo era que la gente hiciera deporte. En este momento estamos desbordados. La gente hace mucho más, hay mucha más gente haciendo deporte de la que habríamos pensado nunca, hace 10 años, 15 quizás. Y entramos en el tema que nos ocupa. ¿Qué es esto del deporte escolar? ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo organiza? La respuesta es simple. El deporte escolar lo organizan los gobiernos de cada país haciendo uso de sus legítimos derechos. Son los que establecen las normas técnicas del deporte escolar y hacen las convocatorias o ceden las competencias a terceros. En los programas del deporte escolar que se hacen en cada país, lo que se plasma realmente es el modelo de sociedad. El modelo de sociedad que cada sistema político quiere para sus ciudadanos, quiere para su país. ¿Cuál es nuestro problema? Preguntarnos si tienen los gobernantes ideas actualizadas sobre el papel del deporte en las sociedades contemporáneas. Este es el quid de la cuestión. Naturalmente es una pregunta difícil, pero no es menos cierto que los políticos al uso, al menos en mi país, muchos de ellos, si le preguntamos por un problema matemático nos van a decir que ellos matemáticas no saben.
Pero a cualquier político, si le preguntamos sobre el deporte y sobre la educación física, todos están dispuestos a dar su opinión. De esto sabe todo el mundo. De esto sabe todo el mundo. Sin embargo, los que trabajamos en esto hace mucho tiempo sabemos que no sabemos nada. Esto es complejísimo y además cambia a diario. ¿Quién puede decir que las nuevas tecnologías no han cambiado todo esto? Claro que lo han cambiado. Claro que lo han cambiado. El acceso a la documentación, a la bibliografía, a los textos, a la formación. Naturalmente que eso tiene que influir, poderosamente influye en el concepto que tenemos del deporte escolar. Otra de las preguntas que tenemos que plantearnos a la hora de planificar el deporte escolar es si es un elemento de integración o de exclusión. Sí, cuando yo planteo un modelo educativo en deporte escolar y planteo los objetivos, se orientan a la adquisición de conocimientos para la salud y la calidad de vida, o se orientan hacia corrientes deportivistas de finalidades diversas como modelos deportivos tenemos en la actualidad. Es decir, en una palabra, cuando yo planifico el deporte escolar, ¿estoy pensando en la calidad de vida de los ciudadanos futuros o en el rendimiento deportivo y en la detección de talentos? Porque eso será determinante. ¿Qué clase de deporte en la edad escolar queremos conseguir? Y aquí, y yo aprovecho para felicitarme porque hablo en mi propia lengua, cuando por ejemplo en el Consejo de Europa no es lo normal, tenemos una herramienta fantástica que son las preposiciones del castellano. Y yo puedo decidir educar en deporte, para que la gente sepa qué es el deporte y ser alguien que es capaz de hacer una práctica digna de cualquier deporte en el futuro. Puedo educar para el deporte y para proveer al mundo del deporte de elementos deportistas. Puedo educar a través del deporte para que la gente se socialice, sea mejor, etcétera, etcétera. Puedo educar por el deporte si lo utilizo como un instrumento de educación, pero también sin el deporte. Es decir, tengo que decidir cuáles son los fines y objetivos de mi política en deporte escolar. También es importante que reflexionemos si somos filosóficamente conscientes del tiempo histórico en el que vivimos y de las influencias sociológicas sobre el deporte en la edad escolar, porque también pasa el tiempo por el deporte escolar y modifica los fundamentos y percepciones que se tienen sobre el deporte escolar. ¿Cuáles son las nuevas exigencias didácticas y curriculares? ¿Se puede enseñar a los niños de hoy como a los de hace 20 años? ¿Los padres de hoy admiten los mismos tipos de didácticas y planteamientos educativos de hace 20, 30 años, 10? ¿Cuál es la naturaleza de la enseñanza? ¿Cuáles son las características psicofísicas de los niños y las niñas de esta época, de entrando al siglo XXI? ¿Cuáles son las perspectivas sobre su horizonte de vida? ¿Cuáles son sus necesidades vitales? La gente de mi generación no tenía muchos problemas de obesidad. Yo soy de una región donde comíamos mucho tocino y no teníamos colesterol, porque teníamos posibilidad de hacer mucha actividad física no reglada. Pero, por ejemplo, en Europa, en países como Inglaterra, un escolar no hace un ejercicio físico diario equivalente a caminar durante 20 minutos. Menos de 20 minutos caminando. Naturalmente que eso genera otro tipo de problemas. Por lo tanto, a la hora de plantear la fundamentación teórica y operativa sobre el deporte escolar, hemos de reflexionar sobre cuál es el momento histórico en el que estamos viviendo. El filósofo de esta mañana, el que abrió plaza, planteó ya este problema del cuerpo objeto o el cuerpo sujeto. Ser cuerpo o tener cuerpo. Podemos considerar a los escolares como sujetos o como objetos. Eso va a determinar la práctica. A mí, por ejemplo, cuando alguien me habla de mecanicismos referidos a la educación y a la práctica del deporte en los niños, a mí se me ponen los pelos como escarpia, porque considerar objeto al escolar es un atrevimiento y creo que muchas más cosas. Creo que hay que considerarlo como sujeto sobre el cual hay que construir una vida y una filosofía de vida, etcétera, etcétera, y una educación integral, que en definitiva es lo que se demanda. Por lo tanto, esa consideración es muy importante.
En este momento, una de las cuestiones que van a afectar seriamente al sistema educativo en mi país, en España, va a ser la aparición en el currículum de un concepto nuevo, que es el concepto de competencia. Hasta ahora los profesores de educación física y las profesoras de educación física se habían escapado de las evaluaciones sobre el fracaso escolar. Pero el nuevo currículum introduce el concepto de competencia, que es una idea, no es una idea de la educación, sino de la OCDE. Y en ese momento hay que decidir cuáles son las competencias que un sujeto de 6, 7, 8, 9 años, al final de cada año, debe haber adquirido en la educación física y en sus habilidades deportivas. Eso significa que a partir de ahora va a ser posible evaluar el índice de fracaso o de no fracaso en el deporte escolar, en la educación física. Es decir, los profesores y profesoras de educación física tendrán que conseguir que sus alumnos adquieran esas competencias básicas. En relación con el propio cuerpo, dice textualmente el currículum español actual, es necesario el conocimiento de los beneficios para la salud de determinadas prácticas. Ejercicio físico, seguridad e higiene se marcan como competencias fundamentales. Los riesgos de determinados hábitos dependientes de actividades profesionales o personales. Formas de alimentación, prácticas antihigiénicas, consumo de sustancias tóxicas, los riesgos para el medio ambiente de determinadas actividades humanas. Fíjense que estos son contenidos del currículum de educación física español actual. Acaba de publicarse hace menos de un año. Y además se marcan competencias básicas sobre estos objetivos y contenidos. Por lo tanto, hay que entender que estamos evolucionando. Yo me alegro mucho de que en mi país se evolucione en el sentido de actualizar el sentido del currículum y del concepto de educación física y de la definición del deporte escolar. Miren ustedes, lo más importante es no dar una clase de educación física. Hay un trabajo excelente del profesor Crum sobre cuándo considera usted, profesor, profesora, que ha hecho una clase buena de educación física. Bueno, pues lo más importante de una clase de educación física es lo que al final de la clase hemos sido capaces de poner en el disco duro de nuestros alumnos. Los conocimientos que somos capaces de impartir, porque la educación es transmitir conocimientos. Si no, estaremos haciendo otra cosa, pero si no transmitimos conocimiento, no estamos haciendo educación. Por lo tanto, vamos a empezar a delimitar conceptualmente lo que hacemos. Sin significado inteligible, la educación física plasticista de hacer solo cosas es un vacío de contenido. La clase de educación física es un divertimento y, desde luego, sin significado. Si hay intento de comunicación, no hay diálogo, es un grito en el vacío. Y sin contenidos, sin comunicación, la sociedad no reconoce valor educativo a la educación física ni al deporte en la edad escolar. Si no transmitimos conocimiento, en cualquier momento podemos no ser necesarios. Porque lo importante en la educación son los conocimientos. Y hasta ahora, lo normal no era precisamente impartir muchos conocimientos. Por lo tanto, la necesidad de transmisión de conocimientos, a partir de las prácticas de actividad física, se convierte en un valor esencial en nuestro trabajo, ya sea educación física o sea deporte en la edad escolar. La educación física tiene que estar contra el deporte. En determinados momentos en España, yo mismo incluido, he formado parte de estos debates. Deporte sí, deporte no, somos antideportes, somos pro deporte. Pues el problema es que ha habido un desenfoque político en esta cuestión. Una mala formación de los profesores y de los técnicos deportivos también hizo que el deporte apareciera desdibujado de forma errónea en el panorama de la educación física, y fuimos muchos los que caímos en la trampa. Ciertamente, el deporte, con falta de concepción pedagógica y didáctica dentro de la educación física, hace que la educación física desdibuje su función. Desaparece casi. Se la fagocita el deporte. Porque hacemos que el deporte pase de ser medio de educación a ser el objetivo de educación. Y no es lo mismo un medio que un objetivo. Si convertimos el deporte en objetivo, realmente hemos dejado de hacer lo que deberíamos hacer.
El deporte es un medio en la clase de educación física. Veremos si es un objetivo en otro sitio. Por lo tanto, es muy importante que consideremos esa diferencia. ¿Cuáles son los errores y confusiones graves que se han mantenido en la segunda mitad del siglo XX? Que la acción y efecto de educar la hemos confundido con la praxis, con la forma de hacer, y el medio deporte lo confundimos con objetivo educativo. La consecuencia del acto, por lo tanto, como una realidad independiente e ignorada. No importaba qué pasaba después. No sabemos cuánta gente que pasó por las clases de educación física después hace una práctica de actividad física regular y diaria, que sería lo deseable. El deporte no es bueno ni es malo. El deporte es un símil que acostumbro decir, es como un cuchillo. Yo puedo coger un excelente cuchillo argentino de esos que tenéis para partir el asado, y alimentarme, también para matar a una persona. El cuchillo es inocente. Es el uso que yo haga de la herramienta. La herramienta deporte es inocente. El problema es el uso que yo, como profesor o profesora de educación física, le doy a esa herramienta. Esa es la cuestión. Que sea un medio, que sea un objetivo, que lo utilice en forma adecuada, etcétera, etcétera. ¿Qué es la educación física? Pues la educación física es una ciencia de la educación. En este momento, además, con una didáctica propia. Tenemos finalmente una didáctica de la educación física construida científicamente, por científicos, con un cuerpo científico de gente que trata el tema de forma científica, con investigación, valores, publicaciones, etcétera. Cuando hablamos de educación física estamos hablando de impartir conocimientos, de desarrollar habilidades, generar hábitos y conformar actitudes. Eso es lo que dice cualquier currículum de cualquier país democrático. Esto lo establecen los responsables del modelo educativo, que son los políticos, que hacen el modelo de sociedad, y se plantea, mediante la acción política y a través de los currículas, determinar los contenidos, acciones educativas a desarrollar, etcétera. En España, que es un país que no suele mantener mucho los currículas, suelen cambiar con cada cambio de gobierno, observamos que los currículas de educación física también cambian. No cambian demasiado, pero cambian. Es decir, los políticos que tienen una idea de un modelo de sociedad, en su legítimo derecho, intervienen sobre los currículos. ¿Qué sería el deporte? El deporte, por tanto, es un medio de la educación física en principio. Y a través del deporte, ¿qué hacemos en la clase de educación física? El contenido deporte dentro del contexto curricular educación física, que no es único ni exclusivo. Pues a través del deporte, nosotros, como contenido de educación física, desarrollamos habilidades, técnicas, hábitos y actitudes. ¿Cuál sería mi objetivo? Que al final de la educación obligatoria, todos los alumnos y alumnas que han pasado por 12 años de clase de educación física obligatoria fueran capaces de practicar dignamente una o más habilidades deportivas que le permitan una actividad física, una integración social, etcétera, 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 dentro de lo que hoy denominamos la cultura del movimiento. Por lo tanto, deberíamos aportar dentro de la clase de educación física esos conocimientos esenciales en deporte para que las personas pudieran integrarse a través de la práctica deportiva socialmente y no fuera un factor de exclusión el no conocer las técnicas deportivas. Definiendo finalmente, tendríamos que la educación física es la acción y efecto de educar en y por el movimiento. Que el deporte es el instrumento necesario, repito, necesario, para la participación en la cultura del movimiento, puesto que esta cultura se asienta sobre las prácticas deportivas. Y finalmente tendríamos que la actividad física es ejercicio de actividad voluntario y permanente, no sujeto a otros condicionantes que a la propia voluntad y a los conocimientos que desde la educación física yo he adquirido sobre el cuidado de mi cuerpo. Fíjense que frecuentemente metemos en el mismo saco conceptualmente educación física, deporte, actividad física, pero no es lo mismo. La educación física es el efecto de educar, el deporte es un instrumento necesario para integrarnos en la cultura del movimiento
y la actividad física es la consecuencia deseable. Si yo he hecho un buen trabajo, al final de su periodo escolar, el sujeto va a hacer va a hacer actividad física el resto de su vida y le va a permitir vivir más años en mejores condiciones. Naturalmente, educar desde el deporte no es fácil y eso va a depender de las ideas que tengan los profesores, de las que tengan los entrenadores, de los objetivos que nos planteemos, de la cultura social, de la cultura escolar, etcétera, etcétera. Tenemos hoy que todo es igual. ¿Cuáles son las orientaciones de los profesores y técnicos sobre la forma de entender el ejercicio físico y el deporte en la edad escolar? Pues no. Como mínimo tendríamos estas 5 categorías, que no son exclusivas, porque puede haber mezcla de 2, de 3, de 4, serían combinaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5, lo cual nos llevaría a una práctica infinidad de sistemas. Pero en principio hay profesionales de la educación física que tienen una orientación biológica o biologista, para los cuales la educación física y básicamente el deporte también sería el entrenamiento de las capacidades físicas. Otros tienen un concepto pedagogista de educación a través del movimiento, no aprender a moverse, sino moverse para aprender. También un movimiento personalista, que sería no moverse para aprender, sino aprender a moverse. Estarían aquellos que exigen que sus alumnos ejecuten cada gesto con suma perfección. La formación para el deporte, poniendo más énfasis en el concepto en socialización en deporte que en socialización a través del deporte. Y también un movimiento crítico, constructivista de socialización, en el cual la materia se concibe como un factor de enseñanza-aprendizaje para que, terminada la escuela, la gente se incorpore no solo a las prácticas de actividad física fuera de la escuela, sino también a los sistemas que proveen ese tipo de prácticas en los clubes, en la sociedad civil, en los municipios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos serían distintos tipos de profesionales con distintos enfoques, etcétera, etcétera. Pero el deporte no es solo educación, el deporte en la escuela. Tiene que ver con la cultura. Los que me han precedido han hecho una adecuada referencia a este término. El deporte está integrado en la cultura de cada país. Por lo tanto, el deporte escolar, el deporte de los niños y de las niñas participa de 2 dimensiones, de la dimensión educación y de la dimensión cultura. Porque no se puede uno sustraer al lugar donde vive, a lo que es propio de su país, etcétera, etcétera. Las preguntas serían, en este momento, si referidos a la educación física y el deporte escolar son acciones educativas, sí o no. Las prácticas que realizamos a la hora de la verdad son prácticas educativas orientadas a crear hábitos de actividad física para toda la vida. ¿Cuáles serían los criterios pedagógicos? ¿Cuáles serían las metodologías y las estrategias didácticas que vamos a emplear para conseguir eso? Y esto nos lleva a 3 interrogantes clásicos de cualquier manual de pedagogía y de didáctica. ¿Qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Cómo y cuándo enseñar? ¿Qué enseñar? Pues el qué enseñar en deporte ha sido una cuestión obvia durante demasiado tiempo. Nos conformábamos con enseñar pues las técnicas, las tácticas, etcétera. Por lo tanto, en este momento habrá que ver si eso es suficiente. O por el contrario, tenemos que replantearnos si hay que enseñar más cosas, como educación para el consumo, como educación para la paz a través del deporte, como educación en los valores democráticos, y otras cosas probablemente también son necesarias y se puede hacer desde el deporte. Por lo tanto, también tenemos que plantearnos como cultura, porque el deporte tiene un componente cultural enorme. Los niños van a clase con la camiseta del equipo favorito de su padre. Algunos son socios de un club desde que nacen. Yo les invito a que vean una película fantástica que es medio película, medio documental, que se hizo en España en determinado momento y es un niño que pregunta a papá por qué somos del Athletic. Y el padre le responde que es su cultura. Somos porque nuestra familia es del Athletic. Y los de nuestro barrio son del Athletic y los del Athletic somos como somos, ¿no? Entonces,
es muy importante que no perdamos de vista el componente cultural que también tiene las prácticas deportivas, especialmente las prácticas deportivas que se hacen fuera de la escuela. Aquí tenemos un ejemplo de un padre francés maquillando a su niño. Van a ver otros niños que también están inmersos en esas culturas deportivas que tenemos en la sociedad actual. Planteamos aquí una cuestión importante. La actividad física, que es el objetivo final entendida como acción educativa, que sería todo lo anterior, o como práctica social. Vamos a ampliar el marco. Como práctica social, las características es que no es intencional. La cultura que adquirimos sobre el deporte, las percepciones que tenemos, el papá porque somos del Athletic, no es intencional, está ahí. El presidente de mi comunidad cesante decía que en España la gente puede cambiarse de partido político, pero no del equipo de fútbol de sus amores. Es cierto. Son características sociales, simbólicas, la gente va con su bufanda de sus colores de su equipo, se pone la camiseta, es aprendida, es una y es diversa, porque es tanta como posibilidades hay. A veces es una herencia histórica, el club tiene 100 años, etcétera. Los contenidos que se tienen desde este punto de vista son ideas, valores, instituciones, técnicas, y los productos serían ideales, valores sociopolíticos, tecnoeconómicos, etcétera. Pero sobre todo lo más importante es que esto no es intencional, esto se aprende en la calle, se aprende en la familia, se aprende mirando la televisión. Pero no hay en ningún caso una intencionalidad educativa ni una planificación educativa para eso. Sin embargo, como acción educativa, las características serían distintas. Es una acción individualizada, es intencional, se puede planificar, se puede secuenciar, se puede evaluar. Los contenidos son curriculares, se plantean como objetivos, contenidos, procedimientos, destrezas, actitudes. Se pueden establecer niveles psicofísicos, evolutivos, se pueden plantear científicamente. Mientras que la cultura no es científica, es vivencial. ¿Cuál sería entonces el problema que estamos planteando aquí? Pues que el profesor y la profesora de educación física se encuentran atrapados donde está el interrogante. En algún momento coinciden plenamente o son secantes el círculo de la actividad física como práctica social y como acción educativa. Y está en una situación de equilibrio, o es preciso encontrar una situación de equilibrio, que probablemente será casi siempre inestable, en el cual los profesores y las profesoras de educación física deben actuar como catalizadores para en cada momento escoger de las ciencias que dominan lo que sea más conveniente para la formación de sus alumnos y alumnas. Eso es muy difícil y eso exige profesionales muy bien formados, con una ética a prueba de todo. Porque los desequilibrios hacia un lado o hacia otro van a plantear soluciones distintas del problema de enorme repercusión. Por lo tanto, tendríamos que ver cómo el deporte en la edad escolar se ubica de forma curricular y de forma extracurricular. La educación física tendría dentro de sus contenidos un deporte curricular. Dentro del currículum de educación física, un bloque de contenidos es el deporte. Y a eso le llamaríamos educación en deporte. Yo, como profesor o profesora de educación física, voy a tratar de conseguir que mis alumnos dominen un abanico de habilidades y técnicas deportivas que le van a permitir participar con dignidad en esa sociedad del movimiento y relacionarse con los demás a través de las prácticas de actividad física. Por lo tanto, son conocimientos los que imparto a partir de aquí. Pero también aparecería el deporte en la edad escolar, que ya no sería una educación física, sino una educación social, porque lo que perseguimos es educación para la participación en la cultura del movimiento. Naturalmente, eso no cae del cielo, y es lógico que aquí lo que estamos planteando es una cuestión de prácticas sociales. No son realmente aprendizajes, sino prácticas sociales. Y eso me llevaría a que no pueden estar desligados el deporte curricular que se enseña en la escuela con esas prácticas sociales que son consecuencia de los aprendizajes escolares. De tal manera que debe haber una conexión
entre lo que se enseña en la escuela como deporte y lo que se practica fuera de la escuela como una práctica social, en la que lo que persigo es la generación de hábitos y prácticas de actividad física de forma permanente orientadas a la salud y la calidad de vida. Fíjense que este mapa, que probablemente es un poco sorprendente, porque la verdad es que tendremos que reflexionar sobre él y debatirlo, pero no podemos olvidar que, como decía en la intervención anterior, con 2 sesiones de 40 minutos a la semana, por muy bien que lo hagamos, nosotros no somos capaces de promover hábitos, ni de conformar actitudes, ni de generar hábitos de vida activa, ni nada de nada. Podemos impartir algunos conocimientos, pero luego propiciar esas prácticas de vida, esas prácticas sociales de la actividad físico-deportiva, que son las que van a generar los hábitos. Porque el hábito exige una práctica habitual y 2 sesiones de 40 minutos a la semana en ningún caso pueden llamarse prácticas habituales. En el Consejo de Europa, durante 2 años estuvimos discutiendo y meditando sobre estos temas. Hicimos unos estudios que comprendieron desde las Islas Canarias a Vladivostok, que es todo el ámbito del Consejo de Europa, y se determinó que debería haber un nivel familiar con ciertas responsabilidades y debería haber participación y promoción familiar activa en este tipo de prácticas sociales que hacen los escolares de actividad física escolar. Debería haber un nivel escolar. ¿Qué le pedimos a la escuela desde el Consejo de Europa, en este caso, en relación con el deporte escolar? Pues le estamos pidiendo aumento de la cantidad y de la calidad de la educación física y que la escuela se convierta en un centro de promoción de la salud. Más cosas. A nivel de los profesores y los técnicos deportivos, queremos que se mejore la calidad de la enseñanza. Naturalmente, si queremos profesores que impartan una enseñanza de calidad, tienen que ser tratados cualitativamente también. Crear un perfil profesional de especialistas en deporte en la edad escolar. No tiene ningún sentido que para enseñar educación física sea necesario tener un degree, como decimos en la Unión Europea, un título académico, pero luego cualquier persona puede incidir en edades escolares enseñando cualquier cosa. Para trabajar con escolares hay que tener una especialización educativa, porque si no estaríamos pervirtiendo el sistema. Eso exige que se mejore la formación de las personas que trabajan con niños, pero también de sus entornos de trabajo. No podemos seguir trabajando en precario en muchos lugares de Europa y probablemente también en muchos lugares del mundo. Los ayuntamientos, ¿cuál es su responsabilidad? Porque desde luego los niños son de allí, son de ese ayuntamiento. Alguna responsabilidad tendrán que tener los municipios. A los municipios le pedimos que promuevan el asociacionismo de asociaciones no gubernamentales que apoyen el deporte en la edad escolar. Que se creen redes de coordinación municipal para este tipo de cosas. Que se dote a los centros escolares de lo necesario para una práctica digna y cualitativa del deporte escolar. Que se prioricen programas específicos de desarrollo de estas prácticas sociales y habituales del deporte en la edad escolar. Que se mejoren los entornos escolares para que los niños y las niñas, cuando entran o salen de la escuela, tengan la ocasión de hacer prácticas de actividad física. Que se mejore la comunicación entre centros para que se puedan realizar prácticas, pero también transmitir información, conformar una transmisión de la experiencia de cada centro al otro centro. En el caso de España hablamos de nivel autonómico, aquí probablemente sería de cada uno de los estados federales de la República. En Alemania se habla de los Länder, lógicamente. Sería mejorar la oferta, apoyar las políticas municipales sobre el deporte en la edad escolar, establecer programas especiales de cooperación interdepartamental, que la sanidad sepa qué se hace, que la educación sepa qué se hace en el deporte. Un buen marketing, muy importante hoy, sin marketing no vendemos nada. Y también una legislación aplicada conveniente para este tipo de desarrollos.
Finalmente, debe haber políticas de Estado que sean políticas de apoyo, programas especiales dirigidos a los niños y al deporte escolar, y también programas paneuropeos, panamericanos, etcétera, etcétera. También creemos que el deportista en la edad escolar debe ser protegido. Es necesario que los Estados, que los países desarrollen legislaciones de protección al menor deportista. Fíjense, debemos garantizar que los menores deportistas, especialmente aquellos que llegan a la élite, reciben la educación en jornadas de entrenamiento que superen más de la mitad del tiempo que un obrero de la construcción le dedica a poner ladrillos. No tiene sentido que un obrero de la construcción trabaje 8 horas y un niño que está en un centro de alto rendimiento deportivo supere ese tiempo. Los niños son niños. Que esos niños deportistas tienen garantías de ocio, de relación social, que se mantiene el vínculo familiar con los jóvenes deportistas, que se establecen medidas de superación de la etapa poscompetitiva y también que se dan fondos de garantía para el futuro económico y profesional de estos jóvenes deportistas a los que estamos cuidando en los centros de deporte de élite, pero que no dejan de ser escolares, que no dejan de ser niños y que deben ser protegidos. Para terminar, yo dejaría 2 reflexiones desde la Alcazaba de Badajoz, que es la ciudad donde vivo. Y entiendo que el deporte en la edad escolar en el siglo XXI ha de pasar por 2 filtros esenciales. Uno es garantizar los derechos humanos, reconociendo que los niños y niñas tienen derecho a la educación y al desarrollo de su cuerpo y personalidad en libertad y en relación con su familia, con la sociedad y con el entorno al que pertenecen. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Muy bien, y con la conferencia del doctor Manuel Bisuete cerramos esta primera jornada en el segundo Congreso Iberoamericano de Deporte en Edad Escolar y el segundo Congreso Nacional de Deporte en la Escuela. Mañana, 9 horas, puntual, iniciamos la segunda jornada del Congreso con conferencias simultáneas en el Gimnasio 1 y en el Gimnasio número 3. Gracias por su presencia, muy buenas tardes, nos encontramos mañana, 9 horas. Gracias. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus.